Hay algo que nunca te han dicho, algo que ha permanecido oculto bajo el velo de la tradición. Durante años se te ha hecho creer que el diezmo tiene que ver con dinero, con finanzas, con la necesidad de Dios de recibir tus riquezas. Pero déjame decirte algo. Dios no necesita tu dinero. Él quiere tu corazón. Desde el principio, el diezmo nunca fue una cuestión de números, de cálculos financieros, ni de llenar las arcas del templo. Su propósito iba mucho más allá. Se trataba de obediencia, de confianza, de una entrega total a Dios como una declaración de que todo lo que poseemos en realidad le pertenece a Él. Cuando el pueblo de Israel fue instruido para dar el diezmo, no era porque Dios tuviera carencias o porque el cielo estuviera en crisis económica. No, era porque Dios quería enseñarles una verdad profunda. Su sustento no provenía de sus campos, de su ganado, ni del fruto de su esfuerzo, sino de Él. Pero escucha con atención. Cuando Jesús vino, Él no reafirmó la ley del diezmo como muchos predican hoy. No estableció un porcentaje, una regla fija, ni un requisito inquebrantable. Su misión no era reforzar antiguas normas, sino cumplirlas, liberando a las personas de la esclavitud de la obligación y llevándolas a una verdadera relación con Dios. Porque Dios no quiere solo el 10% de ti. Él quiere el 100%. Quiere tu fe, tu amor, tu rendición total. Sin embargo, muchos han sido enseñados a creer que si no dan cierta cantidad, Dios les retendrá sus bendiciones. Pero eso, mis amigos, no es la voz del Padre Celestial. Es la voz de la religión. Dios no te bendice porque pagas una cuota. Te bendice porque Él es bueno, porque eres su hijo, porque su amor es incondicional. ¿Acaso la viuda que dio sus últimas 2 monedas fue bendecida por la cantidad que entregó? No. Ella fue bendecida porque su corazón estaba completamente rendido a Dios. No solo entregó su dinero, sino su confianza absoluta, su dependencia total en el Padre. Aquí está la verdad sobre el diezmo. No se trata de cumplir una cuota, sino de revelar dónde está tu corazón. ¿Das por miedo o das por amor? Porque cuando entregas tu vida, tu fe y tu confianza a Dios, experimentarás una abundancia real, no solo en lo material, sino en tu espíritu, en tu paz, en tu propósito. Y aún así, algunos han sido convencidos de que, si no diezman, están fuera de la voluntad de Dios, que Jesús mismo estableció esta norma inquebrantable, que el diezmo es la llave para abrir las ventanas del cielo. Pero yo te pregunto, ¿dónde dijo Jesús esto? ¿En qué parte de los evangelios se estableció esta condición? Examina las Escrituras, lee cada palabra en rojo, escucha con atención, y no lo encontrarás. Jesús habló del dar, sí, habló de la generosidad, del sacrificio, de cuidar a los necesitados, pero nunca reunió a sus discípulos para decirles, asegúrense de dar el 10%, o estarán malditos. No, lo que él enseñó fue mucho más profundo. Dad y se os dará. Jesús hablaba del corazón, no de la cantidad. El diezmo fue una ley dada a Israel bajo el antiguo pacto, un mandato diseñado para sostener a los levitas, el templo y la obra de Dios dentro de una nación que giraba en torno a su ley. Pero cuando Jesús vino, no lo hizo para reforzar las viejas estructuras, sino para completarlas y llevarnos a algo mayor. Y aquí es donde tantos han cometido el error de convertir lo que fue un mandato para Israel en una carga para el pueblo de Dios en la actualidad. Han transformado una ley en una exigencia, un regalo en una obligación. Pero la Biblia es clara. Cada uno debe dar como haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No por presión.
no por miedo. No porque un predicador lo imponga, sino porque el corazón rebosa de amor y gratitud. Aún así, algunos se atreven a decir que si no diezmas, estás robándole a Dios. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué es lo que Dios realmente quiere de ti? Escucha con atención. Dios no necesita tu dinero. Lo que Él anhela es tu confianza. Si su deseo hubiera sido establecer un diezmo legalista, Jesús lo habría predicado claramente. Pero en cambio, Él habló de fe, de entrega, de una generosidad que brota del corazón, no de la obligación impuesta por una tradición. Por eso hoy te pregunto, ¿das porque el Espíritu te mueve a hacerlo o porque la costumbre te lo exige? ¿Entregas porque amas a Dios o porque alguien te ha dicho que es un deber? Porque mis amigos, la verdad os hará libres, y la verdad es esta. Jesús nunca impuso un 10%. Él pidió algo mucho más grande. Pidió tu corazón, tu confianza, tu entrega total. Sin embargo, muchos han sido enseñados a dar no por amor, no por fe, sino por miedo. Les han hecho creer que si no diezman, Dios les retendrá sus bendiciones. Se les ha hecho sentir culpables, presionados, como si su valor en el reino dependiera de la cantidad que colocan en la ofrenda. Pero escúchame bien, eso no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no es una transacción financiera. No es un acuerdo donde tú das dinero a la iglesia y Dios te paga con bendiciones. No, el Evangelio es gracia. Es el regalo inmerecido de la salvación. Es la historia de un Dios que entregó todo por ti antes de que tú pudieras dar un solo centavo. Pero hay voces. Oh, sí, hay voces. Voces de predicadores, de evangelistas en trajes lujosos, de hombres en púlpitos y frente a cámaras, diciendo que si no das, le estás robando a Dios, que si retienes tu dinero, tus finanzas se secarán, tu vida se derrumbará. Amigo mío, eso no es fe, es manipulación. Dime, ¿crees que el mismo Dios que envió a su Hijo a morir por ti, que te amó aun cuando eras pecador, que hace llover sobre justos e injustos por igual, te negaría su amor, porque no diste un porcentaje? ¿Exacto? No, porque Él es un padre, no un cobrador de deudas. Pero algunos han convertido la iglesia en un mercado. Han transformado la ofrenda en un modelo de negocio. Te han hecho creer que las bendiciones de Dios tienen precio, que si das lo suficiente, recibirás aún más. Mientras tanto, ellos se enriquecen y la gente sigue luchando. ¿Acaso Jesús, vestido con un manto fino, se habría parado frente a los pobres exigiéndoles dinero? No. Él volteó las mesas de los cambistas, reprendió a quienes convirtieron la casa de su padre en un centro de comercio. Y sin embargo, hoy algunos que dicen representarlo hacen exactamente lo que él condenó. Escúchame bien, amigo mío. Dios no está contando tu dinero, está mirando tu corazón. No te bendice porque das, te bendice porque Él es bueno. No te ama por lo que ofreces, te ama porque eres su hijo. Así que te pregunto nuevamente, ¿das porque lo amas o porque alguien te hizo sentir miedo? Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, no presión, no culpa, sino libertad. Y cuando das con alegría, sin temor ni coacción, es entonces cuando experimentas el verdadero gozo de la generosidad. Dime, ¿cómo puedes robarle algo a un Dios que es dueño de todo? ¿Cómo podrías quitarle algo a aquel que habló y creó las estrellas, que midió los océanos en la palma de su mano, que posee el ganado en 1000 colinas? Dios no está en el cielo revisando estados de cuenta. No está preocupado por la economía del hombre. Él es la fuente de todo, el creador, el proveedor, el sostenedor. Y aún así,
Algunos se han parado en los púlpitos diciéndote que si no diezmas, estás robándole a Dios, que si no entregas tu 10%, estás reteniendo lo que le pertenece. Pero hoy te digo, eso no es el Evangelio de Jesucristo. ¿De verdad crees que el Dios del universo necesita tu dinero? ¿Crees que aquel que alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces, que convirtió el agua en vino, que hizo llover maná del cielo, depende de tu diezmo? No, Él no busca tu dinero. Él busca tu confianza. Pero algunos han torcido la verdad. Han hecho de Dios un banquero, un empresario, un cobrador. Pero hoy tú tienes la oportunidad de ver más allá de la tradición y abrazar la verdad que realmente te hará libre. Han convertido la ofrenda en una obligación, en una carga, en un pago que supuestamente desbloquea las bendiciones de Dios. Pero escucha bien, Dios no te bendice porque le pagues, te bendice porque Él es bueno. No provee según tus obras, sino por su gracia. Su amor por ti no se mide por el tamaño de tu ofrenda, sino por la sangre de su Hijo. Piensa en la historia del hijo pródigo. ¿Tuvo que devolverle dinero a su padre antes de ser aceptado de nuevo en casa? No. Su padre corrió a su encuentro, lo abrazó, lo vistió con un manto nuevo y le puso un anillo en el dedo. Porque así es el corazón de Dios. Él es un padre, no un recaudador de impuestos. Entonces, ¿por qué damos? ¿Por qué ofrecemos lo que tenemos? No porque Dios lo necesite, sino porque nosotros necesitamos confiar en Él. Cuando damos, declaramos, Señor, tú eres mi proveedor, no mi empleo, no mi riqueza, no mi esfuerzo, sino tú. Y cuando lo hacemos con alegría, no por miedo, no por obligación, sino por amor, entramos en la verdadera abundancia que Jesús prometió. No una vida de transacciones financieras, sino una vida de fe, de paz, de provisión sobrenatural. Pero escúchame bien, dar nunca fue pensado como una carga. Nunca fue una regla inquebrantable, ni una exigencia que pesara sobre tus hombros. Desde el principio, la ofrenda fue un acto de amor, de adoración, de fe. Sin embargo, muchos han convertido el dar en una ley rígida, en una fórmula exacta. Debes dar el 10%, ni más ni menos. Pero dime, ¿dónde está el espíritu en eso? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la libertad que Jesús vino a traer? La Biblia dice que cada uno debe dar según haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No por obligación, no porque alguien te haya dicho que debes hacerlo, sino porque tu corazón rebosa gratitud, porque has visto la bondad de Dios y no puedes evitar responder con generosidad. Aún así, hay quienes tuercen la Escritura para hacerte sentir culpable, para hacerte creer que tu relación con Dios depende del dinero que das. Pero eso no es el Evangelio. Mira a la iglesia primitiva. No daban porque era una regla. Daban porque el amor de Dios los había transformado. Algunos vendían sus terrenos, otros entregaban sus bienes, no porque alguien los forzara, sino porque sus corazones ardían con el fuego del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios desea de ti. No legalismo, no números en un cheque, sino un corazón que diga, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Guíame, enséñame cómo, cuándo y dónde dar. Porque cuando das libremente, cuando das con alegría, cuando das no por deber, sino por devoción, entonces experimentarás las verdaderas bendiciones de Dios. No solo en tu economía, sino en tu alma, en tu familia, en tu vida. Así que te pregunto, ¿das porque el Espíritu te mueve o porque la tradición te lo impone? ¿Das por miedo o por fe? Porque el día en que dejes de ver la ofrenda como una carga y la veas como un privilegio, ese día entrarás en la verdadera libertad del Evangelio.
Pero mira a tu alrededor. Mira lo que está pasando en tantas iglesias hoy. Hay predicadores, con trajes lujosos, en edificios grandiosos, con anillos de oro en los dedos y autos de lujo en la puerta. Te dicen que des, te dicen que sacrifiques, te prometen que si envías tu ofrenda, Dios te bendecirá. Pero dime, ¿quién está siendo bendecido realmente? Mira sus vidas. Observa las mansiones en las que viven, los aviones privados en los que vuelan, la riqueza que acumulan, mientras la gente en sus congregaciones apenas sobrevive. Algunos predican sobre la fe, pero ponen su confianza en el dinero. Algunos hablan de humildad, pero persiguen riquezas y poder. Eso, mis amigos, no es el Evangelio de Jesucristo. Jesús no caminó por la tierra vestido de oro. No exigió riquezas a la gente. No construyó un palacio para sí mismo. Él vino a dar, no a tomar, a servir, no a ser servido, a ofrecer salvación, no a vender bendiciones. Y hoy te pregunto, ¿a quién estás escuchando? ¿La voz del amor y la verdad o la voz de la manipulación y el miedo? Porque la verdadera fe no tiene precio, y la gracia de Dios jamás se podrá comprar, dando con alegría y gratitud, o con miedo y obligación. Porque escucha bien, el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Caminó entre los pobres, murió con los pecadores, entregó todo, no para acumular riquezas, sino para salvar almas. Sin embargo, hoy algunos han torcido su mensaje. Te dicen que si das, Dios te hará rico, que si envías tu semilla, recibirás una cosecha de dinero, que la prosperidad es una señal de bendición y que la riqueza es la evidencia de la fe. Pero, mis amigos, escúchenme bien. Eso no es el mensaje de la cruz. ¿Qué dijo Jesús? No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y roban. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. Él no prometió riquezas terrenales, prometió vida eterna. No nos llamó a perseguir el dinero, sino la justicia. Aún así, hoy hay hombres que usan el nombre de Jesús para llenar sus propios bolsillos. Se aprovechan de los pobres mientras viven en el exceso. Piden más, más y más, aunque ya tienen más que suficiente. Y lo llaman fe. Pero eso no es fe, es avaricia. Déjame decirte algo. Dios no se impresiona con la riqueza de los hombres. No lo conmueve cuánto das, sino el corazón con el que lo haces. La viuda que entregó sus 2 últimas monedas dio más, en los ojos de Dios, que el rico que dio de su abundancia. ¿Por qué? Porque ella dio con fe, no para aparentar. Eso es lo que Dios busca. No riqueza extravagante, no dinero obtenido con manipulación, sino corazones rendidos a Él. Así que no te dejes engañar. No creas la mentira de que las bendiciones de Dios se compran con dinero, porque la mayor bendición, la salvación de tu alma, te fue dada gratis, por gracia, a través de Jesucristo. Y eso vale más que todo el oro del mundo. ¿Para qué fue establecido el diezmo? Tithing no fue solo para mantener el templo, ni para financiar líderes religiosos o sustentar un sistema. Era mucho más profundo. Cuando Dios estableció el diezmo en el Antiguo Testamento, su propósito era cuidar de los necesitados, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los pobres. El corazón de Dios siempre ha sido para los débiles, para los olvidados, para aquellos que el mundo ignora. Cuando Él ordenó a Israel dar, no estaba construyendo una institución religiosa, sino una comunidad de amor, de justicia, de provisión para los que no tenían nada. Pero te pregunto hoy, ¿se usa el diezmo en muchas iglesias como Dios lo diseñó? ¿Está
¿Realmente llegando a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los hambrientos? ¿O está siendo acumulado en cuentas bancarias masivas, gastado en edificios lujosos y estilos de vida extravagantes? Porque Jesús no vino a construir palacios, sino el reino de Dios. Y el reino de Dios no está hecho de piedra y oro, sino de almas, de personas rendidas a Él. Aún así, hoy hay iglesias donde millones entran, pero los pobres quedan fuera, hambrientos, desesperados, olvidados. Hay congregaciones donde el dinero se usa en opulencia, mientras familias dentro de la misma iglesia luchan por poner comida en la mesa. Y te digo con certeza, eso no es el corazón de Dios. Cuando Jesús caminó por la tierra, Él no le pidió dinero a la gente para enriquecerse. Él le dijo al joven rico: «Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo». Él alimentó al hambriento, sanó al enfermo, levantó al caído. No les quitó nada, les dio todo. Pero hoy algunos han torcido su mensaje, han convertido el diezmo en un negocio. Lo han hecho más sobre mantener edificios que sobre edificar personas. Pero escucha bien, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Su morada está en los corazones de su pueblo. Así que te pregunto, ¿para qué estamos dando? ¿Damos porque amamos a Dios y a su pueblo? ¿O damos porque nos dijeron que, si no lo hacemos, seremos malditos? Porque la verdadera fe no se compra, y la gracia de Dios jamás ha tenido precio. Los reyes, cuando un pueblo daba al rey, no era porque él lo necesitara, sino como un acto de honor, de reconocimiento de su soberanía. Así que escucha bien, cuando damos, no estamos comprando la bendición de Dios ni haciendo un trato con Él. Estamos honrando al Rey de Reyes, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de su mano. Pero el problema hoy es que muchos han aprendido a dar sin entender. ¿Por qué? Les han enseñado a diezmar, pero no les han enseñado el principio detrás del diezmo. Y cuando practicas algo sin entenderlo, se convierte en religión, no en revelación. ¿Estamos dando por rutina o por revelación? Hoy en día, en muchas iglesias, el diezmo se ha convertido en un ritual mecánico. Algo que se hace sin pensar, sin orar, sin buscar la dirección de Dios. Algunos piensan que mientras cumplan con el 10%, ya han hecho su parte. Pero Dios no está interesado en rituales vacíos. Mira a los fariseos. Ellos diezmaban con exactitud, medían hasta el último grano de especias, asegurándose de dar exactamente el 10%. Pero, ¿qué les dijo Jesús? ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Lo ves? Los fariseos cumplían con los números, pero su corazón estaba lejos de Dios. Eran fieles en las cifras, pero espiritualmente estaban en bancarrota. Y yo te digo hoy, Dios busca tu corazón, no tu porcentaje. No quiere que des solo porque es lo que siempre has hecho. No quiere que des por costumbre, por hábito o por obligación religiosa. Él quiere que des por fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando das sin fe, sin amor, sin oración, sin propósito, ese no es el tipo de dar que agrada a Dios. Dios no necesita tu dinero, Él quiere tu confianza. Quiere que vengas ante Él y le digas: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Muéstrame cómo dar, cuándo dar, a quién dar. Guíame por tu espíritu, no por la tradición. Dios no es un banco, ni un cajero automático. Algunos han hecho del diezmo una fórmula matemática. Si doy esto, recibiré aquello. Lo tratan como una transacción,
un trato de negocios con Dios. Pero escucha bien, Dios no es un banquero, no es un mercado de valores, no es una máquina expendedora. Él es el Dios todopoderoso, el soberano, el Señor de todo. El verdadero dar no se trata de cuánto das, sino de por qué das. Se trata de un corazón rendido, de una vida que dice, Señor, confío en ti con todo lo que tengo. Ese es el tipo de dar que trae gozo, paz y la presencia de Dios en tu vida. No porque estés comprando su favor, sino porque estás caminando en fe y obediencia. ¿Por qué estamos dando? ¿Estamos dando por costumbre o por revelación? ¿Damos porque sentimos que tenemos que hacerlo? ¿O porque anhelamos ver el reino de Dios en acción? Porque cuando das por fe, no por ley, no por miedo, no por culpa, sino por amor y entrega, tu dar se convierte en bendición, en gozo, en un acto de verdadera adoración. El reino de Dios no funciona como el mundo dice. Si quieres más, guarda más. Si quieres ser rico, acapara. Si quieres poder, domina a otros. Pero en el reino de Dios es al revés. Si quieres recibir, da. Si quieres ser grande, sirve. Si quieres ser bendecido, sé una bendición. El problema hoy es que muchos han aprendido a dar, pero no han aprendido a confiar. Han sido instruidos en el diezmo, pero no han entendido el corazón detrás de él. Porque el diezmo nunca se trató de temor, de maldiciones o de manipulación. Se trata de honrar al Rey. Así que pregúntate hoy, ¿estoy dando por costumbre o porque quiero ver vidas transformadas? ¿Estoy dando por tradición o porque anhelo ver la gloria de Dios manifestada? ¿Estoy dando como un acto de fe o como un simple hábito? Porque cuando damos con un corazón correcto, en fe y en amor, entonces nuestro dar se convierte en algo más que una simple acción. Se convierte en adoración. El reino de Dios no es un reino de mendigos, sino de herederos. Somos hijos e hijas de un rey, y eso significa que debemos pensar como personas del reino, no como personas religiosas. El problema hoy no es que la gente no da, sino que no entiende cómo multiplicar. A muchos les han enseñado a diezmar, pero no les han enseñado cómo administrar la riqueza. Les han dicho que den, pero no les han enseñado a invertir, a gestionar recursos, a crear impacto generacional. Pero escucha bien, dar no es una salida fácil de la responsabilidad financiera. Es una entrada a la sociedad divina con Dios. Jesús no solo habló de dar, sino de multiplicar. Mira la parábola de los talentos. Jesús dijo que un hombre rico confió su dinero a 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, y al último, 1 talento. Los primeros 2 multiplicaron lo que recibieron, pero el último enterró su talento en la tierra. ¿Por miedo? ¿Y qué pasó cuando el amo regresó? Se enojó con el que escondió su talento. ¿Por qué? Porque Dios no solo espera que demos, sino que administremos bien y multipliquemos lo que Él nos ha dado. El reino no es solo acerca de ofrendar, sino de gobernar. Dios no solo quiere que des, quiere que gobiernes. Muchos han sido enseñados a dar, pero no han sido enseñados a administrar, a sembrar estratégicamente, a expandir el reino con sabiduría. Pero la riqueza del mundo no pertenece a los impíos, sino al Rey. Y si nosotros somos hijos del Rey, entonces debemos empezar a pensar como herederos. No se trata solo de dinero, sino de mentalidad. Escucha bien, Dios no quiere simplemente sacarte dinero de la mano. Él quiere sacarte la mentalidad, de pobreza de la mente, porque la pobreza no es solo la falta de dinero, es un estado mental, un estado que limita, controla y evita que camines en la plenitud de lo que Dios tiene para ti.
Dios no te quiere mendigo. Dios no te quiere esclavo de las deudas. Dios te quiere mayordomo del reino. Y cuando empiezas a ver tus recursos como herramientas de impacto, como semillas para la expansión del reino, entonces dejas de ser solo un dador y te conviertes en un constructor del propósito de Dios en la tierra. Así que pregúntate hoy, ¿estoy dando solo por hábito o porque realmente entiendo el propósito del reino? ¿Estoy manejando lo que Dios me ha dado con sabiduría o lo estoy desperdiciando? ¿Estoy simplemente dando dinero o estoy aprendiendo a gobernar como un hijo del rey? Porque el reino de Dios no solo necesita donadores, necesita administradores, inversionistas y multiplicadores. Y cuando entiendes esto, tu dar se convierte en algo más que una acción religiosa. Se convierte en una estrategia divina para la expansión del reino en la tierra. Dios no te llamó a sobrevivir, sino a reinar. Su deseo es que poseas sabiduría, estrategia y visión, que utilices los recursos que Él pone en tus manos, no solo para sostener un sistema religioso, sino para emprender, para empoderar comunidades, para romper las cadenas de la pobreza generacional y para traer soluciones al mundo. Porque el verdadero propósito de la riqueza no es la comodidad personal, sino la influencia del reino. La razón por la que Dios te bendice no es para que acumules, sino para que seas un canal de bendición. Él incrementa tus recursos para que puedas cambiar vidas, transformar naciones y expandir su reino en la tierra. Entonces, te pregunto, ¿solo estás dando o también estás gobernando? ¿Estás sembrando sin aprender a administrar? Porque cuando comprendes plenamente la revelación del reino, dejas de verte como alguien que simplemente diezma y empiezas a verte como un administrador de la riqueza de Dios, como un gobernante en su economía, como un instrumento de su propósito. Y cuando alineas tu vida con esta visión, no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de ti. La verdad ha sido expuesta ante ti hoy. El diezmo nunca fue diseñado para ser una carga, una transacción comercial o un impuesto religioso. Fue instituido como un acto de fe, una declaración de confianza en Dios, como nuestra fuente de provisión. Sin embargo, con el tiempo, su verdadero propósito ha sido tergiversado. Algunos lo han usado como herramienta de manipulación, otros lo han convertido en un ritual vacío de revelación, y muchos han pasado por alto el principio más profundo, la mayordomía del reino. Pero ahora lo sabes. Dios no quiere que des por miedo, sino por fe. No desea que seas solo un dador, sino un administrador, un gobernante, un distribuidor de la riqueza del reino. El objetivo no es simplemente colocar dinero en el alfolí, sino comprender que todo lo que posees pertenece a Dios y que Él te ha llamado a usarlo para su gloria. Así que te pregunto nuevamente, ¿estás listo para dar el siguiente paso? ¿Estás listo para romper con la mentalidad religiosa y caminar en la sabiduría, la estrategia y el propósito de Dios? Porque Él no busca tu dinero, busca tu corazón. Y cuando tu corazón está completamente rendido a Él, cuando entiendes que no eres solo un dador, sino un administrador de los recursos divinos, entonces entrarás en una dimensión de bendición e influencia que va mucho más allá de los diezmos y las ofrendas. Este es tu momento de levantarte. Es el momento de dejar atrás los pensamientos limitantes y abrazar el propósito completo que Dios tiene para ti. Su reino no se edifica sobre el miedo, sino sobre la fe. No se mueve por obligación, sino por amor. Y cuando alineas tu corazón, tus finanzas y toda tu vida con los principios del reino, dejas de ser un simple sobreviviente y comienzas a reinar.